de Riveros. Riveros con el balón para Carrascal. Carrascal sobre la derecha, lanza Carrascal, cabezazo. ¡Gol! Alfio, ¡gol! De Cerro Porteño, Cerro. Alfio Oviedo de cabeza, dentro del área anticipó a su marcador. Jugada desde el costado derecho, centro que va para Alfio, cabezazo directo al poste izquierdo de Vázquez. Carrascal y el centro, Oviedo de cabeza y la definición para el equipo azulgrana. En el anterior duelo entre estos equipos había marcado un gol para Guaraní contra Cerro, que bien le pudo haber significado el título al indio. Volvió el equipo en el que se consagró campeón en el 2017. Él mismo mencionó que su anhelo era retornar. Consiguió su objetivo y se está justificando con goles. Le hizo 2 a Nacional y ahora convierte 1 contra Guaraní para que el Ciclón siga en lo más alto de la apertura. Oviedo de cabeza y el público que ha decidido copar la olla azulgrana lo festeja. Oviedo y el primero de la tarde. Cerro Porteño 1, Guaraní 0. El gol se produjo a los 11 minutos de la primera etapa. Tráiganme a Marcelo Moreno Martín, dice Alfio Oviedo, que yo hago los goles, para eso estoy. Permítame, audiencia, rebautizarlo, el nuevo optimista del gol. Nadie quiere hacer tantos goles como Alfio Oviedo. Espectacular triangulación por el lado derecho del Cerro. Alberto Espínola, Enzo Jiménez, Pica Lucena, centro, se anticipa y testazo al ángulo de Alfio Oviedo para que Cerro empiece a ganar. Levanta el balón Carrascal, pasó Carrascal para Enzo Jiménez, corrió Enzo Jiménez. Jiménez con la pelota en el círculo centro de la cancha. Jiménez retrasó, pasó para Aquino. Aquino para Cerro Porteño y Aquino. Aquino con la pelota y se muestra a Rodríguez como opción de pase bien abierto por izquierda. Va Rodríguez al centro, cabezazo. ¡Gol! Morales, ¡gol! Cerro. Otra jugada preparada que termina en gol. Morales de cabeza dentro del área. Es quien termina definiendo. Buen arranque de Aquino. Asistencia de Rodríguez y cabezazo de Morales. Cabezazo cruzado. Nada puede hacer el portero Vázquez. Segundo grito de la noche. En la olla, que es un infierno. En esa olla poblada por sus hinchas. En esa olla repleta de pasión. El Ciclón y el gol que no encamina su tercer triunfo consecutivo en el torneo. No cede terreno el equipo azulgrana dirigido por Francisco Arce. Morales y el segundo. Gana Cerro Porteño en la olla. Cerro Porteño 2, Guaraní 0. El gol se produjo a los 6 minutos de la segunda etapa. Guaraní de nuevo sin las ayudas de sus volantes externos. Excelente conexión entre Claudio Aquino y Rodríguez. Desborde de este último, centro preciso. Morales se despega de la marca, se orienta hacia el arco. Testazo cruzado. Cerro ya pasa a ganar 2 a 0.